Si son las 8:14 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día miércoles y queremos comentar desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista técnico, la discusión, el debate que se ha producido sobre el matrimonio igualitario. Hola. Es válido que haya quienes plantean que se trata de un tema valórico, porque implica eventualmente valores, pero también hay que analizarlo a la luz de cómo debería funcionar o cuáles son los principios que rigen el funcionamiento de la legislación en todas partes. Bueno, para ello tenemos esta mañana al profesor de la Universidad de Chile, experto constitucionalista y constituyente electo, además, Fernando Atria, con quienes vamos a dialogar. Fernando, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tu gentileza con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Hola, Patricio. No, al contrario, es un gusto para mí estar conversando contigo en la radio. Sí, antes de pasar al tema del matrimonio igualitario, Fernando, que es lo que nos convoca, quería aprovechar hacia la pasada y aprovechando que te tenemos acá, de pedirte una opinión jurídica y política sobre los llamados presos de la revuelta. Yo en mi comentario recién hablaba de dos personas jóvenes, pobres, que estuvieron unos 15 meses privados de libertad y otro un año y medio y que terminaron siendo absueltos de todos los cargos que se les imputaban. Eh, bueno, como hombre del derecho, pero también como constituyente electo, ¿cuál es tu reflexión sobre esta situación que obviamente no implica solamente dos casos, sino muchos más? No, yo creo que, a ver, creo que en los casos que tú mencionas se manifiesta y se manifiesta con una finalidad política que yo creo que hace sentido, que hace que tenga sentido hablar de presos políticos, Ujú. una patología que el sistema penal tenía de antes, que es el uso de la prisión preventiva como sanción anticipada. Eh, ¿No? Entonces, es una sanción que se impone, bueno, fijado por los prejuicios de los carabineros que aprenden. Eh, por eso yo creo que aquí hay una cuestión de la cual hacerse cargo. Y mira, yo lo pondría en términos súper simples. Hoy día todos celebran la oportunidad que el proceso constituyente significa para Chile. Eso es una cuestión transversal. Incluso los que votaron rechazo querían participar y porque era importante, etc. Y yo creo que nadie puede negar que lo que pasó el 18 de octubre es lo que habilitó el proceso constituyente. Sin eso no habría habido proceso constituyente. Entonces, precisamente el entusiasmo con el que hay respecto del proceso constituyente debe llevar a reevaluar el juicio respecto de esos hechos, ¿no? Para eso esa es la idea que hay detrás de una amnistía, que hay ciertos hechos que, claro, cada uno de ellos considerados individualmente son constitutivos de delito, pero que posteriormente podemos volver la vista atrás y darnos cuenta de que tuvieron un exceso de sentido político. Y yo creo que esto es lo que pasa con los hechos del 18 de octubre, negarse a ver eso y al mismo tiempo celebrar el proceso constituyente, yo creo que es contradictorio. Ujú. Por lo tanto, tú estarías en la línea, Fernando, de que hay una solución política junto con el inicio del proceso. Sí, sí, no sé si va a haber, pero creo que es de justicia. Ujú. Bueno, gracias Fernando. Gracias por este tema que no era el que originalmente habíamos conversado, pero bueno. Vamos al otro. ¿Cómo deberíamos, en tu consideración, analizar adecuadamente el tema del matrimonio igualitario? ¿Es un problema valórico? ¿Es un problema jurídico? Yo sé que la respuesta correcta es de todo un poco, ¿no? Pero tratando de separar las cosas, ¿no? ¿Cómo deberíamos analizarlo adecuadamente, en tu opinión? Mira, antes de responder, déjame ralear un poco la cancha. Yo creo que la categoría de problema valórico es una categoría que no existe, porque lo incluye todo o no incluye nada, primero. Ujú. De hecho, yo creo que esa categoría en su momento surgió con una finalidad precisa, la de asegurar la irresponsabilidad de los representantes que decidieron. Porque se decía, si es un tema valórico, cada uno puede tener su opinión. Y entonces no hay el hecho de que uno haya sido elegido como parte de tal partido o tal visión política no implica nada respecto de estas cuestiones. Entonces cada uno que haga lo que quiera. Y eso yo creo que es desde el punto de vista de la representación política inaceptable. Pero Ujú. ahora, lo que a mí más me llama la atención de esta cuestión cada vez que aparece es
es que quienes se oponen al matrimonio igualitario no son capaces de articular ningún argumento digno de ser rebatido siquiera. Y eso lo que muestra es que lo que yo creo que hay detrás no son cuestiones morales, no son cuestiones valóricas, no son cuestiones políticas siquiera, es simplemente adhesión irreflexiva a prejuicios recibidos. Y entonces, de hecho, nosotros ya sabemos lo que va a pasar con esto, porque ya ha pasado. Primero, hay una oposición furiosa en contra de una determinada cuestión. Por ejemplo, divorcio vincular. Si ya hemos pasado por esto varias veces. Por ejemplo, eliminación del estatus diferenciado de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, ¿no? Los llamados hijos ilegítimos. Y esa oposición hace que la legislación que acaba con la discriminación, que permite la disolución del matrimonio, que acaba con la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, que esa legislación cueste mucho, ¿no? Sea difícil, se demore. Y una vez que se dicta, la oposición a esa legislación se esfuma. Es decir, es muy obvio. Bueno, porque termina siendo muy obvio, claro. Exacto. Después de que pasamos de eso, uno vuelve a la vista atrás y decía, ¿por qué había tanta discusión sobre el divorcio vincular? ¿Dónde están los que se oponían al divorcio vincular? Claro, ¿dónde están los que defendían que los hijos que nacían dentro del matrimonio debían tener un trato especial en relación a los que nacían fuera? Bueno, claro, o sea, yo decía hace algunos días en la radio, si yo le preguntara hoy día a los 155 diputados, ¿quién podría defender una idea como esa? Yo me atrevería a decir que nadie, ¿no? Incluyendo los más ultraconservadores. Entonces, tiene razón en eso, Fernando. Es increíble cómo pasa el fragor del debate y todo se vuelve muy evidente. Ahora... Exacto. Y eso lo que eso demuestra es que detrás de la oposición lo que hay son simplemente prejuicios. Prejuicios que se disuelven ante la experiencia de vivir bajo las nuevas reglas. Por supuesto, Fernando, lo que no se disuelve es el sufrimiento que durante todo el tiempo anterior esos prejuicios causaron. Eso no se disuelve, eso no se fuma. Sufrimiento innecesario. Claro, uno habla porque necesita perspectiva de procesos históricos, pero de repente en los procesos históricos hay seres humanos que viven toda su vida bajo una legislación injusta. Exacto. Ahora, Fernando, comentemos, traigo afirmaciones no para ridiculizar, sino para favorecer el debate, ¿no? Candidato Joaquín Lavín dice, en una muestra de tolerancia, por cierto, dice, yo tengo por mi convicción la idea que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero respeto a quienes piensan distinto. Comentario. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero respeto a quienes piensan distinto. O sea, primero que nada yo diría, era que no. ¿Qué quiere decir que no respeta a los que piensan distinto? ¿Qué podría querer decir que no respeta? ¿Que está dispuesto a salir a matarlos? No, o sea, es obvio que uno tiene que respetar a los que piensan distinto. No, a mí lo interesante es, de nuevo, fíjate tú la primera parte, yo pienso que, ya, eso es su pensar, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Qué razón hay? No nos sirve que nos informe de que usted es el tipo de personas que piensa eso, porque la discusión pública no es acerca del tipo de persona que Joaquín Lavín es. Entonces lo que queremos saber no es, bueno, porque claro, usted podría decirnos, yo soy del Opus Dei, en el Opus Dei somos conservadores, los conservadores creemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer, ya, todos esos datos biográficos podrán ser ciertos, pero ¿qué tienen que ver cuando lo que estamos discutiendo es si la ley debe reconocer el matrimonio igualitario? Cada uno tendrá su biografía, ¿no? Lo que importa, por cierto, son las razones en virtud de las cuales se cree eso y su pretensión de que esas razones justifican una solución para todos. Porque de eso se trata la discusión. Entonces, cuando él dice, cuando él dice, yo respeto a los que piensan distinto, quiere decir, pero yo no pretendo que la ley responda a mi creencia. Entonces, de nuevo, está reconociendo que él no tiene argumentos para explicarle al resto por qué el resto debería vivir conforme a esas ideas. Porque de eso se trata la discusión. Cuando discutimos, yo te doy razones para que tú creas algo, pero te doy razones que se aplican a ti, no te sirve que te dé razones que se aplican a mí. ¿No? Son razones comunes. Eso es lo que hacemos al argumentar. Nos damos razones comunes para ir modificando nuestras posiciones.
Y esta afirmación de Lavín, creo yo, es una constatación de que ellos no tienen razones comunes. Entonces, por eso sus argumentos son siempre biográficos. Yo soy de los que cree, yo pienso que, pero no tengo ninguna pretensión de nada para el resto. Que yo creo que ratifica esta idea de que al otro lado solo hay prejuicios, hay adhesión irreflexiva a prejuicios heredados. Sí, yo sé que de alguna manera ya hemos contestado las preguntas, pero quiero enfatizar todavía más, Fernando. Dale. ¿Hay alguna razón jurídica por la cual alguien que no es heterosexual no podría casarse? Yo sé que la respuesta es muy obvia, pero te quería pedir como que ayudemos a desarrollar argumentos como para poder visualizarlo todavía mejor, ¿no? O sea, te lo pongo de otra manera, te lo pongo de otra manera. Yo podría no ser heterosexual y casarme con una mujer y cumplir plenamente con la ley vigente, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hay en el fondo? A ver, desde luego, hoy día para las personas del mismo sexo no es posible contraer matrimonio. La ley lo define como un contrato entre un hombre y una mujer, etc. Todo eso está claro. ¿Qué hay? Pero todos esos argumentos, los que apoyan, dicen, lo que pasa es que el artículo 102 del Código Civil lo define como un contrato entre un hombre y una mujer. Bueno, de eso se trata, de cambiarlo, ¿no? O sea, nada de eso vincula, en el sentido de que nada de eso decide la cuestión de si debe haber o no matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo creo que lo que pasa es que ha habido una transformación considerable el último tiempo, pero no con eso me refiero, no con los últimos 5 años, ¿no? Sino me refiero más bien como el último, no sé, siglo o algo así. Yo no soy sociólogo ni especialista en esta materia, pero yo creo que ha habido una transformación considerable en el sentido del matrimonio. Sobre todo en el sentido del matrimonio mirando de los grupos sociales que piensan estas cosas, ¿no? Que contribuyen a la cultura dominante, de los grupos hegemónicos. El matrimonio era básicamente, creo yo, era una cuestión de ordenamiento del régimen patrimonial de la familia y la procreación. Y entonces uno podría incluso decir que era como parte del derecho administrativo, ¿no? Y ha pasado a ser una cuestión de reconocimiento institucional de un espacio de desarrollo biográfico compartido, etcétera, marcado por el afecto, etcétera. En esa transición, junto con esta transición va que estas ideas respecto de cuáles son los matrimonios permitidos o no permitidos se hacen evidentemente absurdas, ¿no? Entonces, que la ley disponga las características permitidas o no permitidas de las relaciones en las cuales las personas pueden entrar, de las relaciones reconocidas, etcétera, yo creo que se hace crecientemente insostenible. Y esto es una, como por eso yo te decía al principio, esto es una reforma que está ganada. ¿No? O sea, la historia va para allá. Es una pera madura que solo falta que caiga, Fernando. De hecho, por eso, no sé, esta es mi opinión política, luego te devuelvo la palabra. Por eso es muy, a pesar de que al principio yo no lo entendía, con el paso de los días puede llegar a ser muy comprensible que un gobierno que siempre se opuso lo promueva a última hora, porque en realidad el costo de promover esto, salvo en algunas huestes internas, es cero. O sea, me da la impresión que el sentido común ya está instalado. Ahora, igual, y quizás finalizar con esto, es uno de los muchos ejemplos donde el cambio cultural ocurre en la comunidad mucho antes que en la élite, o que en las cúpulas, o que en la ley. Yo entiendo que es natural que transcurra un tiempo entre una cosa y la otra, ¿no? Pero ¿qué podríamos decir al respecto? Sí, yo creo que eso es verdad. Y de hecho, yo creo que tiene alguna relación, pero eso, claro, da para una conversación más larga, porque es una cuestión bien importante. El hecho de que la Iglesia Católica dejó de tener una voz relevante en estas discusiones. O sea, esta es la primera vez que hemos tenido una discusión de este tipo, sin que la Iglesia Católica tenga una voz relevante. Y eso lo que ha producido, en algún sentido, es una suerte de, digámoslo así, emancipación de la discusión pública chilena, ¿no? Entonces, por eso yo creo que eso es lo que deja tan al descampado a quienes se oponen.
Porque antes, quienes se oponen podrían haber contado con el respaldo de la Iglesia Católica, que tenía detrás de sí toda la autoridad moral del magisterio, etcétera. Pero ahora no tienen nada. Entonces, ahora quedan al descampado, ¿no? Quedan en ridículo en la vacuidad de su posición. Bien. Y por eso creo yo, y eso es una parte de la explicación, porque esa autoridad moral de la Iglesia Católica era una autoridad que se diría fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente a las élites, por supuesto. Ah, eh, y entonces el colapso de esa autoridad moral ha acelerado este proceso. Y claro, en la hora nona, este gobierno, que necesita algo bueno que alguien pueda decir de él, hace este gesto sabiendo que va a causar discusión en su coalición, pero por otra parte sabiendo que ya no tiene nada que perder con su coalición. Y para que estemos conversando sobre matrimonio igualitario. Y en vez de estar conversando sobre el modo en que el gobierno ha llevado a la pandemia, o sobre, en fin, tantas otras cosas que desde el punto de vista del gobierno es mejor no conversar. Por supuesto, esto también que lo conversemos, porque está... No, mirado en perspectiva general estoy completamente de acuerdo, o sea, no hay que pisar el palito, por eso hablamos de esto en lo que corresponde y no nos distraemos de lo demás. Bueno, tenemos que liberar a Fernando Atria porque tiene que hacer clases en la universidad. Tengo clases, sí. Y porque no queremos que a final de semestre las evaluaciones digan el profesor Atria llega tarde a clases porque da entrevistas en la radio. Así es que, claro. Fernando, te liberamos y te agradecemos como siempre. Muchas gracias, Patricio. Para mí es un gusto. Así que yo feliz de venir para acá todas las veces que me inviten. Gracias, Fernando. Que estén muy bien. Chao. Ahí está.